Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. El pastor les manda un saludo muy especial. Él está en la ciudad de Tuluá, aquí muy cerca de Pereira. Está en un congreso de jóvenes dando la palabra y se fue ayer y regresa hoy. Pero les manda a decir que los ama mucho y que los va a extrañar. Entonces, nosotros también vamos a extrañar al pastor, ¿cierto? Muy bien. Por eso tengo el privilegio hoy yo de compartir la palabra del Señor. Y quiero ver cuántas personas trajeron sus Biblias. A ver, para que el pastor cuando vea esto pueda sonreírse. ¿Sí? A ver, vamos a darles tiempo de que se alisten. Entonces, a ver, este sector, déjenme ver sus Biblias. Oiga, al pastor le va mejor. Yo como que no tengo la unción para esto. Pero este grupo me va a respaldar. A ver, ¿dónde están los que trajeron la palabra del Señor? Uy, no tengo la unción. Dejémosela al pastor entonces, pero bueno, sabemos por qué hacemos esto para las personas nuevas que nos visitan por primera vez, porque aquí la centralidad es la palabra del Señor. Amamos la palabra y animamos a las personas que la tengan en físico, para que usted la pueda rayar, para que pueda poner la fecha de hoy, para que si Dios lo tocó, usted diga, ay, Dios me tocó, Dios me habló aquí, fecha tal, promesa tal, ¿qué me dijo? Y entonces usted pueda recordar las cosas que Dios quiere hacer. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra del Señor? Sí. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Resulta que nosotros viajamos a la ciudad de Bogotá hace como 15 días. Y nosotros recibimos un entrenamiento. Y en ese entrenamiento nos hicieron una encuesta. Una encuesta que me confrontó mucho. Y una encuesta que me motivó realmente a dar este mensaje. Yo espero que lo haga también con usted, que vino hoy. Que podamos ser confrontados con el mensaje y que pueda producir el desear hacer algo al respecto. Entonces, esa encuesta decía así. Ay, ¿dónde la tengo? Yo la imprimí. Perdón, tengo tantos papelitos aquí. Dice así, para los propósitos de esta encuesta usaremos la definición siguiente. El discipulado es una relación comprometida y personal donde un discípulo más maduro ayuda a otros discípulos de Jesús a aproximarse más a Él y así reproducirse. Wow, ese es el propósito. Entendiendo esto, la primera pregunta es, ¿qué porcentaje de creyentes usted conoce que sean discípulos? Y yo creí que lo eran todos, pero la verdad es que no es así. Casi nadie, menos que el 10, del 10 al 25, del 26 al 50. Yo no podría decir realmente. Sí, yo puse una aproximación, ¿cierto?, por contestar, pero era difícil contestar esa pregunta.
La segunda, la mayoría de los creyentes no están siendo discipulados. Indiqué 3 razones por lo cual esto sucede. Primero, nadie los está discipulando. Segundo, no saben cómo discipular. Tercero, falta de enseñanza bíblica clara. Cuarto, discipulado no es parte de la vida de la iglesia. Quinto, se considera discipulado como algo solo para algunos. Sexto, por orgullo. Séptimo, el discipulado tiene una mala fama debido a las personas que lo hacen de una forma equivocada. Siguiente, por falta de tiempo. Y otro. Y bueno, ahí siguió la encuesta, pero ahí me detuve. ¿Sabe por qué me detuve? Porque yo, por falta de enseñanza bíblica. Oh, no. No puede ser. Y entonces el Señor me da este texto. Yo, bueno, Señor, ¿dónde habla tu palabra acerca del discipulado? Y me da la Gran Comisión. Y la Gran Comisión fue escrita después de que Jesús había resucitado. Y fue escrita ¿para qué? Para darle la tarea a sus discípulos de lo que Él quería que ellos hicieran después de que Él hubiera partido. Eso es asombroso. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos responder a esta pregunta, nosotros tendríamos que hacérnosla a nosotros. Y yo quiero preguntársela hoy a la iglesia. ¿Tú cuántas personas conoces que están siendo discipuladas? Piensa ahí. Un segundo. Segunda pregunta. ¿Estás tú siendo discipulado? Segundos. 1, 2. Tercera. ¿Eres un discípulo? Bien. Entonces, el Señor me lleva a Mateo y me dice, si el discipulado o ser discípulo es un llamado tan importante, porque es el llamado donde nosotros podemos responder a Jesús, a la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión entonces? ¿Cierto? Y aquí empieza a darnos la palabra, la importancia de que nosotros podamos entender qué es la Gran Comisión. ¿Sí? Dice otra vez, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había indicado. Y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Porque si lo primero que nosotros no hacemos es adorarlo, jamás podemos hacer el resto. Lo primero es la adoración. Sigue. Pero algunos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué significa la Gran Comisión? La Gran Comisión significa que Dios puso una misión en ellos, puso una tarea. ¿Eso qué quiere decir? Eso es poner una razón de ser, un motivo, un propósito, algo que ellos pudieran entender que era para continuar con la vida que ellos habían iniciado con Jesús. Experimentar y extender el reino de Dios. Esto se hace de 1001 maneras, pero el centro de todas ellas debe ser hacer discípulos. Entonces, yo dije, bueno, ¿cuál es el corazón de este texto? Si usted lo lee, hay un imperativo y ese es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que hagan todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Cuál es el imperativo ahí? Muchos dicen que es ir, pero el imperativo no es ir, es hacer. ¿Sí? Ahí hay 3 participios, pero el imperativo es hacer. ¿Qué quiere decir con imperativo? Un imperativo es una orden.
¿sí? Él está hablando de que hacer discípulos no es una opción, que no es si tú lo quieres hacer o no lo quieres hacer, es que si tú te identificas con Jesús, tú lo debes hacer. Eso hace parte del llamado que Dios ha hecho en nuestra vida y es hacer discípulos. Entonces también nos dice cómo hacer esos discípulos y encontramos 3 verbos. Uno es ir, otro es bautizando y otro es enseñar. Claro, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresamos a la vida cristiana, ¿qué es lo primero que uno hace? Recibir al Señor, ¿cierto? Cuando habla el verbo id, que está primero antes que hacer, nosotros vemos que ese id no es como vaya a la tienda. No, es mientras va a la tienda. Ese id no es simplemente una sola cosa, ese es mientras tú vas yendo, mientras tú vas viviendo tu vida, tú vas haciendo discípulos. ¿Sí? No es una sola acción que está determinada en un solo momento, es toda tu vida. Todo el tiempo, mientras tú vas haciendo discípulos. La segunda dice, bautizándolos. ¿Por qué? Porque el bautismo es un fundamento de la vida cristiana. Y el bautismo es cuando nosotros somos incorporados al cuerpo de Cristo. Cuando tú has sido bautizado es porque tú has dicho públicamente, yo quiero ser cristiano, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero la vida que Él quiere que yo viva. Eso es el bautismo. El bautismo es una expresión externa de algo que pasó dentro de ti. Entonces, si tú no te has bautizado, seguramente es porque tú tienes tus dudas, ¿cierto? Uno ve eso en los encuentros. No, yo no, todavía no. Hasta que mi vida esté bien, tu vida nunca va a estar completamente bien. ¿Cierto? No es que si yo salgo de aquí y... Entonces nosotros sabemos el bautismo, por eso es muy importante. Por eso Él dice, id y hacer discípulos bautizándoles, porque uno no puede ser un discípulo si primero no se ha comprometido con Cristo. Cuando yo me bautizo, yo estoy diciendo, yo me estoy comprometiendo con Cristo. Esta es la vida que yo quiero vivir. Entonces yo me hago llamar cristiano, porque cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces ahí dice bautizándolos. Entonces yo hago un discípulo cuando yo lo llevo hasta que Él haga un compromiso con el Señor. Y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces es enseñándole lo que tú has aprendido. Yo a otra persona le enseño ¿qué? Lo que yo he aprendido. ¿Cómo se extiende el reino de los cielos? Cuando yo comparto lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Usted sí ve que así se extiende el reino? Cuando las personas nos conocen y dicen, ay, usted qué, no, yo conocí al Señor y el Señor cambió mi vida. Ay, entonces puede cambiar mi vida. Sí, claro, puede cambiar tu vida, es tomar una decisión por Cristo. Ay, si yo quiero, ¿y cómo es eso? No, entonces yo lo voy dirigiendo hasta que Él llegue, ¿cierto? A tomar una decisión por Cristo y avanzar en ese compromiso. Entonces yo sigo enseñándole, o yo siempre voy a enseñar lo que se me ha enseñado a mí. Por eso Él le decía a sus discípulos, ustedes vayan y hagan discípulos, o sea, mientras viven su vida hagan discípulos. Bautizándolos, o sea, llévelos a que hagan un compromiso conmigo. Y enséñenle todo lo que yo les he enseñado. No lo que nosotros queramos enseñar, solo lo que Él les había enseñado. Entonces nosotros podemos ver ahí el significado de la gran comisión. Él les dio destino a ellos, Él les dio propósito, Él les dio una misión y la iglesia necesita entender que la iglesia tiene una misión. Nosotros no venimos a la iglesia solo porque sí, nosotros venimos a la iglesia porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros venimos a la iglesia con propósito, uno no viene a la iglesia por venir. Porque si tú estás viniendo a la iglesia por venir, tú cambiaste una religión por otra. Tú vienes a la iglesia porque tú dices, uy, ¿qué me va a hablar el Señor? Y el Señor siempre habla. Entonces, ay, sí, tengo que cambiar, porque Él nos va a hablar enseñando a través de su palabra. Pero esto va más allá de simplemente venir los domingos a la iglesia.
Entonces dice así, el corazón de la gran comisión es hacer discípulos, porque en el griego hacer es un imperativo, que quiere decir un mandato. Los 3 verbos son bautizar, ir, oyendo, bautizar y enseñar. Y hay 4 razones que nos da allí el Señor Jesús o que les dio a sus discípulos por qué ser la gran comisión el propósito principal de su existencia. Vamos a ver esas 4 razones. La primera dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Quién le dio la autoridad a Jesús? El Padre, ¿cierto? ¿Por qué esperó Jesús que fuera después de la resurrección? Porque Él necesitaba toda la autoridad. Y Él recuperó la autoridad que el ser humano había perdido en el huerto del Edén con el pecado. Él la recuperó en la cruz con su muerte y su resurrección. Entonces ahí Él podría decirlo. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque Él ahí decía, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y eso debería ser muy poderoso para nosotros, porque nosotros no hacemos discípulos en el poder de Nidia o en la autoridad de Nidia, no, nosotros lo hacemos con la autoridad de Jesús, ¿cierto? Entonces Él dice, Él les estaba empoderando, Él les estaba diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, no hay tiempo ni lugar donde su autoridad no aplique. El Jesús que sufrió y fue humillado ahora ha sido completamente vindicado por Dios y es el director general del universo y tiene el control absoluto de todo el mundo. Nada se sale de su mano. Claramente esta autoridad establece el derecho a que Jesús les estuviera diciendo eso, también para que ellos le respondieran con obediencia. Si toda la autoridad me ha sido dada, tú me debes obedecer. Y dice allí, entonces Él esperaba que ellos le obedecieran y les estaba diciendo, y yo te voy a dar el poder para que tú lo puedas hacer. ¿Cierto? Porque es muy rico cuando, ay Señor, ve y haz esto, ay sí, pero qué susto, no, vaya que yo voy con usted, vaya que usted lo puede hacer. Sí, eso es empoderar. La segunda razón dice, todas las naciones, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Entonces es muy sorprendente porque hay 11 discípulos que le digan vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ellos podrían pensar que eso era como ridículo. ¿Cómo 11 personas podemos ir a todas las naciones? Eso es como, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo sería posible llevar el evangelio a todas partes? ¿Cómo podrían transmitir el amor de Jesús a gentes cuyas lenguas no podían comprender? ¿Cómo podrían llevar la palabra a continentes cuya existencia aún no se la podían ni imaginar? ¿Cómo lo podrían hacer? Pero aún sin tener una respuesta para eso lo hicieron. Jesús con ese pequeño grupo de personas conquistó el mundo conocido de esa época. ¿Usted sabía eso? La iglesia puede conquistar cualquier área, esfera, lo que sea, por el poder del Señor Jesucristo. Mire que no hay ni amenes. ¿Cómo era que no creemos que pueda suceder? Quizás estamos como los mismos 11. Uy, no, pero ¿cómo vamos a cambiar este país? Imagínate, el llamado de la gran comisión es entender que yo puedo cambiar este país. ¿Usted puede creer que nosotros pudiéramos cambiar este país? Nosotros pudiéramos cambiar esta ciudad. ¿Usted lo puede creer? Tú puedes cambiar tu casa, tu hogar, tus hijos. ¿Lo puedes creer? Entonces empecemos ahí. Él les estaba dando propósito. Ustedes son lo que yo escogí para cambiar este mundo que está existiendo en este momento. Y eso es lo que Él nos está diciendo ahí. Entonces yo veo ahí que el Señor les pone una meta muy grande. Y cuando uno dice, Señor, no, la verdad, yo nunca he pensado que nosotros no podamos cambiar esta ciudad. Siempre lo he tenido en mi corazón. Cuando éramos 16, hace 11 años, yo todavía creía, vamos a cambiar esta ciudad. Y ahora somos más de 700, 800.
¿Cómo no vamos a cambiar esta ciudad? Nosotros podemos cambiar esta ciudad. Pero ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Bueno, dejémoslo ahí. Tercera razón, que guarden todas las cosas que enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Tremendo. En este evangelio Jesús comienza con el Sermón del Monte. Y él termina incluyendo y comisionando a sus discípulos para que enseñen a todas las naciones. En el evangelio de Mateo está el Instituto Bíblico de Jesús. Usted lo puede encontrar en los capítulos 5, 6 y 7, creo todavía alcanzamos. Usted quiere el Instituto Bíblico de Jesús con sus discípulos, vaya al Sermón del Monte. Ahí están todos los principios básicos para la vida cristiana. Usted encuentra ahí todo, del enojo, del divorcio, de la ira, de todo, de las riquezas, de todo. Jesús primero los preparó, los entrenó, los discipuló, les enseñó todas las cosas que Él quería que después ellos fueran y enseñaran a otros, ¿cierto? Entonces Él les dice ahí, ¿pero qué les dice? Que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Ustedes no van a enseñar lo que ustedes quieren ni lo que les parece. Ustedes van a enseñar lo que yo les he enseñado. Por eso es muy importante la palabra. Porque ¿qué está pasando ahora? ¿Sí? Pablo le escribe a los Gálatas y a los Colosenses porque son iglesias que se están dejando desviar por doctrinas y filosofías que están llegando y se están incorporando. Y entonces él vuelve y les recuerda, pero no se dejen deslumbrar, no se dejen hechizar, ¿qué les está pasando? Tenemos que volver a las enseñanzas. Y él les recuerda la importancia de la palabra. Nosotros por eso amamos la palabra del Señor. Lo que no esté aquí no lo hacemos. Y si se te enseña algo aquí que no esté aquí, yo no lo haga, ni lo viva, ni lo crea, no. Porque para eso está el filtro, para que todo lo que tú recibes, sobre todo que ahora la iglesia está alimentándose del internet y en el internet hay de todo. Basura de todo. Usamos los medios, claro, hay que usarlos porque para eso son un medio. Pero también, si tú no vas a las fuentes correctas, uno encuentra a la gente repitiendo lo que escuchó en un video de internet y es una herejía. ¿Cierto? Entonces tengamos mucho cuidado. Dice, solamente la razón de dejar esos discípulos era guardar su palabra. Que su palabra no se contaminara, que su palabra fuera conservada pura. ¿A través de quién? De estos hombres que él había escogido. Y cuarta razón, y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Wow, la gran promesa que el Señor les hace. Sí, así como se la hizo a Abraham. Porque nosotros necesitamos promesas, nosotros necesitamos garantías, nosotros somos así. Por eso usted ve que el Señor y entonces yo y usted solamente es, y Él me bendecirá, y Él me dará, y Él me hará rico, y Él me sanará y todo. Usted no lee las letricas que hay antes. Solo queremos las promesas. No, el primer te dio el mandamiento, Él te comisiona y Él después te dice, pero usted no se preocupe, primero porque yo tengo la autoridad y el poder. Y lo segundo, yo voy a estar con ustedes todo el tiempo, hasta que yo regrese. Entonces, dice, este evangelio empieza con las palabras del profeta diciendo, he aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo y lo llamarás Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Y termina con la promesa de Jesús que Dios estará con nosotros, que Él estará con nosotros. La iglesia no lo hace sola, ni posee su propia autoridad. Su misión y su mandamiento siguen derivándose de la presencia del Señor, quien tiene toda la autoridad. Amén. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿para dónde va? Todo este es el fundamento. Primero, que quien dijo que hacer discípulos no es Juan Carlos ni Nidia, no es un hombre, fue Jesús.
Lo segundo, que tiene una preeminencia en el llamado. Que esa es la gran tarea, después del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el gran mandamiento. Y la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. ¡Wow! ¿No les parece tremendo? Pero entonces, ¿qué pasa? Es interesante ver que Jesús no incluye. Jesús no dice ir y evangelizar todo el mundo. Jesús no dice ir y predicarle a todo el mundo. Jesús no dice ir y ganar a todo el mundo. No, Él dice ir y hacer discípulos. Simple. Nosotros hemos confundido la gran comisión con ganar almas. Nosotros creemos que la gran comisión es ir a dar el mensaje de las buenas nuevas a la persona. Pero realmente ese solamente es el primer paso. Cuando tú le das a conocer a una persona a Jesús y esa persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, esa persona ha aceptado un compromiso con Jesús y simplemente inicia un camino. Pero si tú le presentas el mensaje y la sueltas, ¿esa persona se vuelve discípulo de Jesús? No. Jesús intencionalmente hace que nosotros nos necesitemos los unos a los otros. Nadie puede hacer la gran comisión solo. Nadie puede levantar una iglesia solo. Nadie puede vivir una vida cristiana solo. Entonces era muy confrontante esta encuesta para mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una iglesia y yo no podría responder a esa pregunta de que 700, 800 personas que asisten a este lugar sean discípulos de Jesucristo. Y cuando vi por qué, porque no hay enseñanza bíblica, porque no sabes cómo hacerlo, porque yo quiero responder a esa necesidad. Pero también requiere un compromiso de parte de los que están escuchando. Porque que tú ya no puedes decir que tú no eres un discípulo porque tú no lo sabes, que lo tienes que ser, porque la palabra de Dios está diciéndolo. Nosotros cuando nos convertimos a Jesucristo y aceptamos el desafío, y las personas que vienen por primera vez, porque pareciera, no, este tema no es para mí, cuando nosotros escuchamos el mensaje, cuando aceptamos el regalo de la salvación, que es que el Señor nos limpie de todo pecado, que Él nos pase de muerte a vida, de maldición a bendición, que Él nos dé poder, autoridad, todo tiene un precio. La salvación es gratis, no nos cuesta nada, pero ser discípulo sí. ¿Y sabes qué es? Es un compromiso. Entonces yo dije, wow, esto necesita la iglesia escucharlo. Cada uno tomará su decisión, pero que no sea por nosotros, que no sea por negligencia, que no sea por enseñanza bíblica, que no sea por no dar oportunidad de hacerlo. Porque esa es nuestra responsabilidad como pastores. Pero no es así. No es así. Nuestra iglesia tiene dentro de su misión extender el reino de los cielos, guiando las personas a Jesús, dándoles a conocer su presencia, discipulándolas. En la visión de la iglesia está el discipulado, y el discipulado está en todas las esferas. En todas las esferas. Ahora vamos entonces a mirar qué es lo que está pasando. Dice entonces la pregunta con respecto a este texto es: ¿estoy haciendo discípulos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos creyentes? Debería decir cuántos no, ¿cierto? Para poder ver. Porque hay unos que no levantan la mano. Puede ser pereza, ¿cierto? O dudas, sí. ¿Cuántos son discípulos? Muy poquitas manos. O sea que este mensaje sí era para la iglesia. Muy bien.
Entonces dice, la pregunta sería, nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no podemos hacer discípulos si nosotros no somos discípulos. Nosotros no podemos reproducir algo que no somos, porque cada uno reproduce según su especie. Si usted es un creyente, que usted no tiene un compromiso, dígame usted qué va a reproducir. Hay una urgencia. ¿Por qué? Porque viendo la cosmovisión bíblica del propósito por el cual Dios eligió una nación y a través de esa nación dio toda la redención para llegar hasta Apocalipsis y entender que todo eso está conectado desde Génesis a Apocalipsis y es la historia de la redención. Él lo hizo para que los que quedaran transformaran la cultura, para que el lugar donde estuvieran fuera transformado y llevado a que el reino de los cielos se estableciera. ¿Dónde? En todo lugar, en toda cultura. ¿Y qué hicieron los discípulos de esa época? Transformaron la cultura. Tanto fue que Roma dijo, estamos perdiendo. Entonces nos vamos a unir. Y ahí fue el caos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, mezclémonos. Nosotros acogemos esto y entonces ustedes acogen esto y nos unimos. Y ahí es donde hay tanta confusión, ¿cierto? Nosotros entendemos que cuando nosotros somos hijos de Dios, el poder que hay sobre nosotros para transformar todo lo que Dios nos ha dado es gigante. Y cuando eso sucedió y se mezcló y se adulteró la palabra de Dios y se pusieron doctrinas de hombres que no están en la palabra de Dios y se empezó a influenciar, todo se acabó. Y solo quedó un remanente, ¿cierto? Porque la iglesia siempre ha existido y la iglesia no ha podido ser destruida y no podrá ser destruida jamás. Dice, porque dice la palabra que la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Imagínate, nosotros estamos desde la base de la victoria que nosotros tenemos el poder para transformar esta ciudad. Y no se vaya lejos, tenga la certeza de que usted tiene el poder para transformar su casa, sus hijos, empiece ahí. Que si todos nosotros empezamos ahí, wow, vamos a avanzar y vamos a extender el reino de los cielos en esta ciudad. Eso es lo que yo creo, ¿cierto? Y lo que la palabra de Dios me está diciendo. Entonces, ¿no soy discípulo? ¿Por qué no soy discípulo? ¿No estoy discipulando? Porque no soy discípulo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa ser un discípulo? ¿Cómo podríamos darnos cuenta nosotros si somos verdaderamente discípulos? Vamos a verlo, dice. Las estadísticas dicen que durante los últimos 200 años millones de iglesias han sido establecidas y cientos de millones de personas hoy en día profesan a Cristo como Señor. Todavía la corrupción, la violencia y la pobreza persisten en algunos de los países más evangelizados del mundo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que los países más evangelizados del mundo y están sumergidos en la pobreza, como lo es África? Donde le han invertido y le han invertido misioneros, donde le mandan, pero no salen de su condición de pobreza, ¿cierto? Y otros países centroamericanos también. Aún nuestro propio país está considerado uno de los países más cristianos. Pero la corrupción, la violencia, la injusticia, la pobreza, porque eso hace parte de nuestra cultura. ¿Y cómo vamos a transformar la cultura? Estableciendo el reino de los cielos. Pero para establecer el reino de los cielos, yo tengo que ser
un discípulo, no solo un creyente, un discípulo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si somos discípulos? Preste bien atención. ¿Cuántos quieren saber si son discípulos o no? ¿Estás seguro? Bueno, Espíritu Santo, dice así. Un discípulo es un estudiante o seguidor, una persona dedicada a aprender lo que el maestro tenga que enseñarle. Típicamente, un joven que aspiraba a ser rabí le pediría a un rabí que le aceptara como discípulo. El rabí, al aceptarlo como el discípulo, estaría haciendo un compromiso con este discípulo. Y esperaría de este discípulo no solo que aprendiera de él, sino que también viviera como él. Y es más, en esa época iban y se iban a vivir con ellos. Porque nosotros no enseñamos lo que sabemos. Nosotros no impartimos lo que sabemos, nosotros impartimos lo que somos. Y nosotros podemos tener mucha Biblia. Nosotros podemos recitar la Biblia de memoria, pero si esa Biblia no nos ha transformado a nosotros, no alcanza a transformarnos, entonces no tiene poder. Yo prefiero saber poquita y vivirla, y no saber una cantidad y no vivirla, ¿cierto? Entonces dice allí, un discípulo, definición de discipulado. Es una relación comprometida y personal donde un discípulo más maduro ayuda a otro discípulo de Jesús a aproximarse más a él y así reproducirse. ¡Wow! Es una relación comprometida y personal donde yo busco una persona más madura que me pueda enseñar a mí lo que Dios le ha enseñado a él. Entonces, discípulo viene a ser alguien comprometido de corazón para crecer intencionalmente en el Señor. ¡Wow! Si tú eres un discípulo, tú eres una persona comprometida de corazón para crecer intencionalmente en el Señor. Cuando uno llega al Señor, uno es un bebé. Y uno no va a cambiar muchas conductas inmediatamente porque el desconocimiento de la palabra es mucho. ¿Cierto? Cuando tú vas a un encuentro, por ejemplo, y te dan que es el hombre viejo, cuando te hablan acerca del pecado, yo era, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Yo no sabía que nada de eso era pecado. Y me creía bien santa porque yo fui muy piadosa. Y cuando tú empiezas a ver lo que dice la palabra de Dios, tú empiezas a ser confrontado con el pecado. Y entonces, ¿tú qué haces? Entonces tú te arrepientes y cambias. Si tú no sabes qué está lastimando tu vida, hasta que tú no lo sepas, pues no te arrepientes y no cambias. Y ese proceso dura tiempo. Pues a unos no les dura tanto, pero a otros hasta que produzca el arrepentimiento, ¿cierto? A veces vivimos en el remordimiento, entonces lloramos, nos sentimos tristes, pero y vuelve. No, cuando hay arrepentimiento hay cambio. Y entonces tú ya no eres la misma persona y tú te encuentras a las personas que te dicen, ¿qué le pasó? Usted no, usted habla muy raro. Pero usted tiene como algo, no sé, es como algo chévere, ¿cierto? Ese es el poder del evangelio. Cuando usted ha sido transformado, usted puede hablar con autoridad. Sí, es que, ¿cierto? Y usted habla y dice, no, el Señor cambió mi vida. Pero el pecadillo que tiene ahí todavía escondido, usted no se lo cuenta a nadie. Pero es un proceso de madurez, por eso es que la palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Aquí no está hablando de que seamos perfectos, son procesos. Entonces dice, un discípulo es alguien comprometido de corazón. Aceptamos a Jesús, sí, yo te acepto la salvación, sí, yo acepto te recibo en mi corazón, yo te amo, quiero hacer todo para ti, yo me aparto para ti, tú eres el Señor de mi vida, entonces me bautizo, sí, yo el bautismo porque es la expresión pública de que sí, esa es la vida que yo quiero vivir, entonces quiero ser para ti, yo quiero vivir para ti. Entonces ahí vamos, ¿no? Y cuando dice, bueno, enseñándome todas las cosas, el domingo. ¿Dónde aprendes tú todas las cosas?
El domingo. Eso dice la palabra. Tú tienes que buscar una relación con alguien donde tú seas intencional en crecer. Y ahí es donde tenemos el conflicto. Y yo me preguntaba, Señor, miren, el discipulado es una relación comprometida de corazón. O sea, no es impuesto, no es obligatorio, no es algo que me estén exigiendo a mí. Es un compromiso de mi corazón. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Sí? Y dice, para crecer intencionalmente, tú para crecer intencional, ¿qué tienes que hacer? Buscar. Usted tiene que buscar. Yo quiero crecer en la palabra, entonces yo digo, Señor, nosotros en nuestra iglesia tenemos muchísimas herramientas para las personas ser discipuladas, en serio. Nosotros haciendo la planeación estratégica encontramos que tenemos 14 ministerios. ¡Wow! Y estamos por establecer otro para la restauración, porque tenemos muchas personas con traumas muy graves, donde no solo un encuentro le va a servir, donde necesita un proceso de mínimo 1 o 2 años para salir. ¿Cierto? Porque hay personas que no avanzan porque están heridas. Y si no tenemos un proceso para esas personas se quedan ahí. Sí, exacto. No, y dañando a otras personas, porque el que está herido hiere. Entonces, bueno, ese es otro. Imagínense, 14 ministerios. Yo digo, Señor, nosotros les enseñamos todo el tiempo, mira, ¿tienes problemas en tu matrimonio? Ve a un curso de parejas. Un curso basado en la palabra, donde no cambian las personas que lo dictan, lo que cambia es la palabra que tú aprendes ahí. Pero ahí tú estás siendo discipulado. ¿Por qué? Porque están adquiriendo un compromiso con esas parejas donde yo voy a crecer. ¿Por qué? Porque tienes unas tareas. Entonces, si tú no haces las tareas, pues tú no vas a crecer. Pero si tú te comprometes de una manera intencional, yo me voy a comprometer y yo voy a sacar estas 15 semanas y yo voy a ir todos los miércoles y yo voy a hacer lo que me digan y yo voy a mirar la palabra de Dios que va a transformar mi casa, mi matrimonio y lo va a llevar a un mejor nivel. ¿Sí? Tú quieres aprender de la palabra, entonces está el instituto bíblico y entonces ve de una manera intencional, tú tienes que ser intencional y ir y separar 3 años para estudiar los 6 trimestres o semestres que tenemos para que tú aprendas lo básico que es Dios, que es Jesús, que es la Biblia, que es la iglesia, cómo leer la palabra, cómo meditar en ella, cómo ser guiado por el Espíritu Santo, la redención, la historia de la iglesia, para que tú aprendas de la palabra de Dios, para enseñarte, para que guardes todas las cosas que dice en ella. Todos los ministerios que existen en este lugar están respondiendo a esta necesidad, que es hacer discípulos. Nuestros grupos de discipulado se llaman grupos de discipulado. ¿Por qué de discipulado? Porque ahí no nos vamos a reír, ni nos vamos a pintar las uñas, ni nos vamos a perder el tiempo. No, nosotros vamos ahí a crecer, no solamente en la palabra, sino en las relaciones. ¿Cierto? Hacemos amigos. ¿Cuántas personas tenemos en esta iglesia? Si yo pongo el número de grupos que tenemos, no alcanza a cubrir la iglesia. O sea que aquí hay mucha gente sentada que está sola, queriendo crecer sola. Y te quiero decir que no vas a crecer. Personas que están ahora atravesando crisis y mucha gente que se va de la iglesia, es que estuve enfermo y nadie me llamó. ¿Y si no te conocemos? ¿Y si no sabemos quién eres? ¿Y si no estás conectado con nada?
Es muy difícil, ¿cierto? Entonces a veces confundimos una cosa con la otra. Creemos que cuando nosotros les decimos, vea, conéctese, involúcrese en algo. Muchas personas piensan, ay no, es que nos quieren atrapar. Ay no, yo no me quiero comprometer. Porque confundimos el discipulado con el liderazgo. Uno le dice, mira, ¿por qué no entras al instituto y estudias? Ay, no, yo no quiero ser líder, yo no voy a ser líder, yo no voy a ir por allá. Entonces vea al grupo de pareja, ay no, yo no quiero ir por allá. Entonces vea al grupo de discipulado, ay no, a mí no me gusta eso, yo no quiero ir por allá. Porque yo no quiero ser líder. ¿Y quién dijo que todos somos líderes? ¿Ustedes saben que el liderazgo es un don? Un don que no nos fue dado a todos, solo a algunos. ¿Qué tal aquí? Todos somos líderes, eso es una mentira. Somos líderes solamente aquellos que sabemos que tenemos el don, que el Señor nos ha dado para dirigir, para organizar, para convocar. Entonces no relaciones todas estas oportunidades que tienes para ser discípulo y para crecer, no las relaciones con el liderazgo. O también la relacionamos con el servicio. No, es que ya me quieren meter en nadie te va. Mira, es un compromiso de corazón. El servicio es un privilegio. El servicio es una oportunidad que tú tienes de darle gracias al Señor. Y es nacido de mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, por cuanto no me serviste con gozo, estas maldiciones vendrán a ti. Entonces, si tú no sirves con gozo, no sirvas. Porque trae maldición. Porque Dios quiere que todo lo que hagas para mí, hazlo de corazón, para mí. No para los hombres, ni para el pastor, ni para nadie, para mí. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, cuando tú ves todas estas personas que sirven al Señor, lo hacen voluntariamente y lo hacen por amor. ¿Cierto? Porque es una forma de nosotros darle gracias al Señor. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta en este texto que algo está pasando. Nosotros como pastores. Y hay un llamado, una urgencia a la iglesia. Pues yo decía, Señor, que no sea por nuestra negligencia, que no sea por falta de enseñanza bíblica, que no sea porque no saben, porque eso caería sobre nuestra responsabilidad. Pero enseñarlo ahora en la iglesia va a caer sobre tu responsabilidad. Tú eres el que debe decidir si quieres ser un discípulo y recibir el llamado que Dios te está haciendo para cambiar esta ciudad, para cambiar tu propia vida, para cambiar tu hogar, para cambiar tus hijos. Tú sabes que tienes el poder para hacer eso. Yo estoy convencida de eso. Y por eso no nos cansan. A veces nos dicen, ay no, a nosotros nos pasa, ¿no? Las parejas sufren crisis. Y a veces ay, qué pena otra vez. Cuantas veces sea necesario hasta que Cristo sea formado en ustedes y entonces. No importa cuántas veces sea necesario intervenir, pero si no tenemos quien nos ayude, ¿cómo va a cambiar mi condición? Si yo no busco a alguien que me ayude en mi problema, ¿cómo voy a cambiar? Yo necesito ayuda de alguien que esté más maduro, en ese tema. Y tengo que ser intencional de buscar, de comprometerme, de decir, yo quiero que tú me discipules, yo quiero que tú me ayudes a crecer. Yo no puedo tener 10, 15, 20 años en la iglesia, en el evangelio y mi vida ser la misma. Eso es muy frustrante, es muy aburridor. Si tu vida cristiana no es una aventura, todos los días la vida cristiana es una aventura, todos los días tienes oportunidades de conocer gente, todos los días tú le puedes hablar a alguien del Señor. Cuando habla del discipulado, habla de todo el tiempo, yendo en tu casa, en la oficina, en la universidad, en el colegio, en todas partes. Yo soy un discípulo en todas partes, no en la iglesia.
En todo lugar, porque eso es lo que Dios va a usar para transformar nuestra ciudad. Y si nosotros somos honestos, y yo te pregunto, ¿qué influencia tienes tú en el lugar donde tú estás? ¿Cómo has transformado el lugar donde tú estás? ¿Cuántas personas quieren ser como tú? Porque si al contrario, nosotros somos de los que decimos somos cristianos y estamos dando mal testimonio, es lo peor. Es lo peor. ¿Cierto? Cuando yo digo yo soy un discípulo, no somos perfectos, podemos caer, pero nos volvemos a levantar. Y podemos decir, sí, caí, pero yo me puedo volver a levantar porque para eso tengo al Señor. Entonces, este texto me inquietó mucho porque el Señor nos lo da todo, nos da las razones, Él nos da la autoridad, Él nos da el mandamiento, Él nos da todo. Nosotros tenemos que responder, así como lo hicieron esos discípulos. ¿Tú quieres ser un discípulo de Jesucristo? ¿Tú deseas ser un discípulo? El Señor no te llamó a ser creyente y por eso es que la palabra dice, muchos se sorprenderán. Escuchando a un hombre de Dios dice, el cristianismo está en decadencia porque se nos olvidó que tenemos un juicio. Porque lo hemos enseñado, nosotros no vamos al juicio del cielo y del infierno porque el Señor nos dio la salvación. Pero nosotros vamos a un juicio y es que tú vas a tener que dar cuenta de las cosas que Dios te dio, de los llamados que Dios te hizo, de los dones que Él puso en ti para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y por eso Él te dice, ¿qué hiciste con lo que te di? Y tú vas a decir, no, es que, no, yo lo escondí. Yo no te conozco. Yo no sé quién eres tú y pudiste estar dentro de la iglesia. Yo quiero hacer un llamado a un despertar. Yo creo que el Señor nos quiere usar como iglesia para discipular esta ciudad, para discipular esta nación. Y quiero ser así como los discípulos que dijeron amén, yo lo creo, eso parece muy grande, parece muy imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y si nosotros realmente respondemos a tener relaciones comprometidas e intencionales en crecer, yo voy a decir, mira, yo quiero crecer en mi vida sexual, porque es que yo tengo este y este problema, y no taparla y esconderla. Porque entonces no, o esos matrimonios que se ven tan lindos, tan lindos, tan lindos y después se divorciaron y uno, ¿cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no dijo cuando estaba en crisis algo hubiera podido pasar? ¿Por qué no buscaron a otros? No, porque es que nuestras apariencias tenemos que, cuando ya somos líderes nosotros tenemos que ser perfectos, o sea, no. Eso es la mentira más grande que hay. Somos seres humanos y todo el tiempo estamos en continuo crecimiento. ¿Por qué nos vamos a entrenar? Porque necesitamos seguir aprendiendo. ¿Por qué seguimos estudiando? Porque estudiar es una bendición, porque Dios te habla todo el tiempo. Porque tú puedes ver aquí a través de la palabra, son los mismos textos. Puedo tomar el mismo texto, tú lo pudiste haber sido escuchado y predicado 10 veces y te habla de maneras diferentes, porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos quieren ser verdaderos discípulos? Levantemos la mano, recordemos que esto es un compromiso que yo hago de corazón con el Señor, donde le digo yo me voy a comprometer a crecer intencionalmente. El compromiso demanda de ti un sacrificio, el compromiso dice que es un acuerdo formal, una obligación contraída. Y el crecimiento intencional es aumentar, subir de nivel, avanzar, invertir tu vida en alguien y recibir lo que otra persona quiere darte a ti. Entonces, yo quiero que veamos un video para terminar y podamos orarle al Señor de este compromiso que como iglesia nosotros vamos a... Toma mi mano Quiero que y prestes sube muy bien conmigo al monte. Te al mostraré mensaje. lo que yo ya he visto. El espíritu de este siglo está usando como marionetas
a figuras públicas, los artistas, educadores, políticos, empresarios. Los nombres de los injustos antagonizan en nuestra historia. ¿Y qué veo? Tinieblas muy oscuras. Y eso es una buena noticia. Toma mi mano y camina a mi lado. Que la fe nunca significó caminar con los ojos cerrados, sino con los ojos bien abiertos, mirando fijamente a la realidad adversa, con los pies en la roca, con convicción en el corazón. A esa realidad, hoy le grito mi promesa: no cederé ni un centímetro más. Cuando la noche está más oscura, es el preciso momento que anuncia el amanecer de su luz. Toma mi mano, que más que vencedor nunca significó el no caer, sino vencer a quienes antes nos habían vencido. Toma mi mano y te aseguro una cosa: no será fácil, no tiene por qué ser fácil, y no quiero que sea fácil, porque mientras más grande sea la adversidad, más grande la victoria. Toma mi mano y te ofrezco una cosa, solo una cosa, lo mismo que una vez ya nos ofreció nuestro Maestro: una cruz. Los muertos no tienen nada que perder, y quien no tiene nada que perder se transforma en un imparable, un hombre que no negocia, no tranza, no comercia, no cede. Su alma está fuera del mercado, se transforma en un cristiano sin precio, en un incorruptible. Quien le pierde el temor a la muerte está preparado para el sacrificio. No hay nada que se le pueda arrebatar a quien en vida ya ha muerto para Jesucristo. La cruz es la causa y aquel que murió, nuestro heroico paladín, que nos inspira a ser un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo agarra con fuerza su realidad y la transforma con el poder de la decisión de seguir a Cristo, cueste lo que cueste, a fin de manifestar su reino. Un verdadero discípulo levanta su voz sobre cada contingencia y expresa sin temor la verdad del cielo. Un verdadero discípulo tiene el coraje de negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle hasta donde el mismo camino, hasta la misma muerte. Un verdadero discípulo, donde quiera que esté, afectará su entorno. Es sal sacudida del salero, un inmiscuido, uno que no espera invitación, porque el denuedo celestial le impulsa a transformar, no le intimida su campo de batalla, cualquiera que fuere. Educación, gobierno, economía, arte, familia, adoración, comunicación. Y cuando vuelve cansado a casa, renueva sus fuerzas en búsqueda de más. Un verdadero discípulo no se desanima por el tamaño de los gigantes a enfrentar, sino con pasión celestial compara a su Goliat con el tamaño de su Dios y se sonríe porque tiene prometido volver del campo de batalla con más de alguna herida. Un verdadero discípulo toma hoy mi mano y sube al monte de Dios. Un verdadero discípulo cree, trabaja y lucha por la expansión del reino de los cielos, aquí y ahora. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. ¿Cuántos queremos ser verdaderos discípulos? Cuando la palabra habla de fruto, no habla de almas, no habla de liderazgo, no habla de nada de eso. Como estuvimos en iglesias donde nos enfocaron, lleve fruto, es en cosas que hacemos. El fruto es tu propia vida. El fruto es que vivas como Jesús. Eso es ser un verdadero discípulo. Y solo eso va a hacer que tú impactes muchísimas vidas, porque van a ser atraídas hacia ti. Van a querer lo que tú tienes, van a querer escucharte hablar, van a decir qué hiciste, cómo lo lograste, cómo tienes ese hogar, cómo hiciste con esos hijos, porque tú vas a ser un testimonio de lo que es ser un verdadero discípulo.